Vamos a empezar definiendo qué es una intoxicación alimentaria. Es un envenenamiento de origen microbiano como resultado de la ingestión de un alimento que contenga toxinas performadas de origen microbiano. Lastimosamente en nuestro medio las intoxicaciones alimentarias en el sistema de salud nacional y privado es una enfermedad que tiene un subregistro, puesto que gracias a Dios las intoxicaciones alimentarias son autolimitadas, como lo vamos a ver más adelante, es decir, no pasan a ser enfermedades graves. Sin embargo, en ocasiones, en situaciones especiales o dependiendo la toxina que hayamos ingerido en ciertos tipos de alimentos, sí nos puede causar complicaciones graves y en algunos casos excepcionales llevar hasta la muerte. Sin embargo, se aclara que la mayoría de intoxicaciones alimentarias son autolimitadas y resuelven espontáneamente. Es importante empezar haciendo la aclaración de ciertas definiciones, como por ejemplo intoxicación, porque cuando nos imaginamos una intoxicación creemos que es el resultado de la ingesta de ciertos productos de uso agrícola, como por ejemplo un herbicida, un pesticida, un veneno en particular. Sin embargo, no está del todo equivocado, pero en microbiología de alimentos, intoxicación alimentaria se refiere a la ingesta de alimentos con toxinas de los microorganismos, aclarando que es sin ingesta de células. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hay bacterias que tienen la propiedad de secretar toxinas cuando se encuentran en ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo, podemos imaginarnos que en un comedor donde se están sirviendo desayunos, la persona que está despachando la comida no está usando lo que conocemos un tapabocas o una mascarilla, por lo que esta persona, al estar hablando con los clientes, puede contaminar un alimento en particular, como por ejemplo la crema, con Staphylococcus aureus, ya que sabemos que esta bacteria reside en las fosas nasales y al caer en la crema libera una toxina, la cual es la que se consume y provoca una intoxicación de origen alimentario. Para este caso, es decir, la intoxicación alimentaria, no es necesario que la bacteria entre al cuerpo, solamente su toxina, lo que menciona en la definición, que en este caso estamos mencionando que la persona despachando los alimentos se encuentra hablando sin la debida protección, ofreciéndole los alimentos a los clientes y mediante este mecanismo la persona que está manipulando los alimentos y al no poseer cierto tipo de protección como la mascarilla, el tapabocas, libera cierta cantidad de bacterias en lo que está respirando o hablando sobre los alimentos, cayendo en riesgo de que la bacteria, al caer en productos en los cuales se siente cómodo, como por ejemplo en este caso, por mencionar el ejemplo de Staphylococcus aureus, se siente cómodo en los lácteos y en sus derivados. Al llegar a sentirse cómodo a una temperatura adecuada, empieza a producir una toxina, la cual es lo que produce una enfermedad en el paciente. El paciente, para poderse enfermar o intoxicarse, no necesita consumir o que el Staphylococcus aureus entre a su organismo, sino que con solo que este Staphylococcus aureus haya liberado su toxina en la crema y esta persona la consume, es decir, consume la crema con la toxina, dependiendo de la cantidad de toxina que haya
ingerido, así va a ser la severidad de los síntomas. De ahí su nombre, intoxicación, porque ingiere la toxina del microorganismo. Como segundo término a definir tenemos infección. Este es el resultado de la ingesta de alimentos con células vivas. Aquí es el caso contrario de la intoxicación. Como decíamos anteriormente, la intoxicación es el resultado de la ingesta de la toxina. No es necesario que la bacteria o la célula entre a nuestro cuerpo. Sin embargo, en la infección, acá la bacteria tiene que entrar al cuerpo para producir una enfermedad, porque es la bacteria la que causa el daño. Por lo general, cuando esto sucede es porque la bacteria no tiene la capacidad de producir toxinas, por lo tanto, es ella la que causa el daño mecánico, por lo general, dentro del cuerpo. Como tercer y último ejemplo tenemos el término de tóxico-infección, el cual podemos decir que es el resultado de la ingesta de alimentos con células vivas o bacterias y una posterior formación de una toxina preformada hasta que está dentro del cuerpo. Para este caso es una combinación de ambos términos revisados previamente, ya que la bacteria tiene que estar dentro del cuerpo para producir la toxina y el consecuente daño. Por eso, cuando decimos tóxico, nos referimos a que siempre ocurre la producción de una toxina, solamente que esta ocurre o inicia hasta que la bacteria está dentro del cuerpo y la toxina se produce dentro del cuerpo. Y una infección porque la bacteria, a pesar de que está produciendo un daño a través de su toxina, siempre produce un daño mecánico por la presencia de la bacteria dentro del cuerpo humano. Una intoxicación alimentaria posee 5 características fundamentales para poderla considerar como tal. Primero, debe de haber la presencia de una o más toxinas. Número 2, esta no debe de ser termolábil, es decir, la toxina no debería de destruirse con exposición al calor, ya que la mayoría de los alimentos los consumimos calientes. Tercero, la toxina debe de estar en estado activo, ya que hay algunas toxinas cuando son producidas por la bacteria, al estar expuestas por muchas horas o muchos días a temperatura ambiente, estas se inactivan. Estas pueden producir síntomas espontáneos, la mayoría de veces a partir desde los 30 minutos después de haber sido ingerida. Sin embargo, se considera una ventana de tiempo prematuro desde los 30 minutos hasta las 2 horas, y algunas tienen especificidad por ciertos sistemas del cuerpo, como por ejemplo hay algunas que son enterotoxinas porque tienen predilección por sistema entérico o sistema gastrointestinal. Hay otras que se llaman neurotoxina porque lógicamente causan daño a nivel del sistema nervioso, y así sucesivamente. Staphylococcus aureus. Recordando sus características microbiológicas más importantes, podemos mencionar que es un coco gram positivo con agrupación en racimo de uvas, no esporulado y anaerobio facultativo. Este lo podemos encontrar en fosas nasales y boca en condiciones normales, y en algunas condiciones patológicas lo podemos encontrar en los abscesos de piel, ya que es el principal agente causal de este tipo de patologías. Es mesófilos, es decir, se desarrolla a una temperatura entre 20 y 37 grados. Son halofílicos, es decir, tienen un gran tropismo o dependencia de concentraciones altas de sal y necesitan azúcar para poder llevar a cabo su metabolismo. Se sienten muy cómodos a un pH de 4.8 y los medios más utilizados para investigar Staphylococcus aureus en alimentos son el Bayer Parker y manitol salado.
El agar amanitol salado es uno de los dos agares más utilizados para poder aislar Staphylococcus aureus a partir de muestras de alimentos. En condiciones normales o estériles, el agar manitol salado posee un color rosado pálido, pero cuando es inoculado, sembramos la muestra de alimento y logramos aislar colonias sospechosas de Staphylococcus aureus. Estas colonias adoptan un color amarillo dorado y es por esta razón que la bacteria es conocida en nuestro país como Staphylococcus dorados. Las demás especies, como por ejemplo Epidermides y Saprophyticus, no adoptan dicho color. Sí pueden crecer, pero no adoptan ese color característico de amarillo dorado, el cual sí lo hace el Staphylococcus aureus. Ahora bien, ¿cuáles son los usos de este manitol salado? Por lo general se utiliza cuando estamos investigando aureus en reposterías o derivados lácteos principalmente. Hacemos la aclaración que principalmente porque se puede usar en cualquier tipo de matriz, es decir, pollo, pescado y otros tipos de productos. Sin embargo, cuando estamos trabajando con productos lácteos o sus derivados, preferimos utilizar manitol salado. El agar Bayer Parker es el otro medio de cultivo de los dos más utilizados para tratar de aislar Staphylococcus aureus a partir de muestras de alimentos. En este tipo de agar vamos a tener el crecimiento de dos tipos de colonias. Aunque ambas van a ser de tipo negro, vamos a tener unas que son con halo transparente circundante y otras que no van a poseer este halo transparente circundante. Esto lo logra porque cuando se está elaborando el medio de cultivo se le agrega una suspensión de yema de huevo con telurito, lo cual permite que pueda adoptar el color por el telurito y por el cambio de pH pues logra el halo circundante transparente. Las que tienen el halo circundante de transparencia son las colonias sugestivas de Staphylococcus aureus, y aquellas que son siempre de color negro pero no tienen ningún halo transparente alrededor siempre podrían ser Staphylococcus pero de otra especie. En cuanto a los usos de este agar, siempre es la investigación o el aislamiento de Staphylococcus aureus en muestras de alimentos como huevo, pollo, mariscos y carnes principalmente de cerdo. Ahora, siempre hacemos la aclaración que principalmente porque se puede utilizar agar manitol salado para tratar de aislar aureus en huevo, pollo, mariscos y carnes. Y también podemos utilizar agar Bayer Parker para tratar de aislar aureus a partir de muestras de lácteos y sus derivados. En cuanto a la toxina que produce el Staphylococcus aureus, para que pueda producir una cantidad suficiente que sea significativa para producir daño al ser humano, debe de tener un crecimiento exponencial aproximadamente de 10 a la 6 o de 10 a la 7 bacterias en un promedio de 30 gramos de alimentos o de líquido. Esto equivale a una producción de toxina aproximada de 100 a 200 nanogramos. Pues decíamos que son productores de enterotoxinas porque afectan principalmente al sistema entérico. Todo lo que refiere al sistema entérico tiene que ver con el sistema gastrointestinal. 17 subtipos de enterotoxinas son producidas, todas termoestables y son conocidas según se han ido descubriendo, se les ha ido colocando la clasificación del abecedario, es decir, enterotoxina de Staphylococcus aureus
tipo A, tipo B, tipo C, tipo C1, C2 y así sucesivamente. Los alimentos deben de estar a una temperatura ambiente por periodos prolongados para que la bacteria produzca la toxina. La temperatura ideal para que el Staphylococcus aureus produzca la toxina en los alimentos es aproximadamente de 18.5 a 22.5 grados centígrados. Por eso las refrigeradoras domésticas deben de estar a una temperatura ideal de 4 a 8 grados centígrados, no mayor a una temperatura de 10 grados centígrados. El hecho de que los alimentos estén en refrigeración no significa que la bacteria en ningún momento va a producir la toxina. Siempre hay una producción de esta, solamente que entre más baja es la temperatura, más lento es el metabolismo de la bacteria y más se tarda en producir la enterotoxina. Por lo tanto, entre menor temperatura, mayor tiempo se tarda la bacteria en producir la toxina. Sin embargo, aunque congelemos los alimentos, no significa de que la bacteria va a estar en un estado de reposo absoluto, sino que su metabolismo va a estar activo, pero más enlentecido. Por lo tanto, aunque los alimentos estén congelados por largos tiempos, siempre tienden a descomponerse por la misma razón. Vemos en este estudio que se hizo hace bastante tiempo atrás, donde se logró aislar Staphylococcus aureus, la toxina Staphylococcus aureus, en varios tipos de alimentos. Vemos como por ejemplo el cerdo se aisló una gran cantidad, igual en productos de pastelería, en carnes, pavo, pollo, huevos. Todos estos alimentos son susceptibles para que el Staphylococcus aureus pueda sentirse lo suficientemente cómodo y producir la toxina y una posterior intoxicación alimentaria. Dejamos la imagen solamente para referencia, para que tengamos idea de cuáles son los alimentos que son susceptibles a una contaminación por Staphylococcus aureus. ¿Cuáles van a ser los síntomas que una intoxicación por la toxina de Staphylococcus aureus? En primer lugar, va a haber una gastroenteritis, que es el padecimiento principal de esta intoxicación. Cuando decimos gastroenteritis, nos referimos a una combinación entre vómito y diarrea. Los vómitos son porque la toxina estimula el nervio vago y hay una excitación del centro del vómito a través de este nervio, producida por la enterotoxina. Salivación, cólicos abdominales, cefalea, es decir, dolor de cabeza, y obviamente producto por la pérdida de líquidos de la gastroenteritis va a ocurrir una deshidratación. Los síntomas pueden iniciar entre las primeras horas después de haber consumido la cantidad suficiente de enterotoxina, que es un promedio entre 2 a 4 horas. Revisábamos previamente que los síntomas pueden ser tan prematuros como 30 minutos después de la ingesta de la enterotoxina. Sin embargo, vamos a manejar un promedio estándar de 2 a 4 horas de inicio de los síntomas después de haber consumido la cantidad suficiente de enterotoxina de Staphylococcus aureus. Gracias a Dios, esta enfermedad es algo autolimitado y rara vez es fatal. Resuelve por sí sola, nada más con reponer los líquidos perdidos. Por eso no debemos de automedicarnos. Este cuadro es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Si no, pregúntense cuántas veces nos ha dado vómito y un poco de diarrea y se nos ha quitado sin ir a consultar a su médico de referencia.
Lastimosamente en nuestro país este tipo de cuadros existe, con ese tipo de cuadros existe un poco de subregistro, es decir, no se censan o no se dan a conocer a las autoridades correspondientes con dicha clasificación. Siempre se manejan como gastroenteritis de origen desconocido, por lo tanto no se logra saber exactamente qué tan frecuente es la enfermedad. Por lo tanto, después de consumir cierto tipo de alimentos, si presentamos malestares estomacales, por eso es que siempre se recomienda solamente reponer líquidos con suero oral para las molestias que se presenten. Ya si las molestias persisten por más de 6 a 8 horas, es decir, persiste el vómito y diarrea por más de 8 horas después de haber consumido un alimento de dudosa procedencia, pues sí es recomendable consultar a su médico de referencia. Nuevamente recordamos las características microbiológicas del Staphylococcus aureus y de otros agentes etiológicos que también puedan producir eh, intoxicaciones alimentarias, como lo son el Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva, que sus síntomas principales, como lo dijimos previamente, iba a ser una gastroenteritis, es decir, vómito, diarrea, cepas de Clostridium botulinum, un bacilo gram positivo, es una bacteria esporulada y esta produce síntomas más severos que afectan el sistema nervioso central, por lo que se conoce como una neurotoxina y el envenenamiento por micotoxinas. Existen ciertos hongos que son productores de toxinas cuando están en su estadio de mohos. ¿Y qué es lo peligroso de las toxinas producidas por los hongos? Es que son carcinogénicos, hepatotóxicos y en mujeres que están en sus primeros estadios de embarazo, en sus primeras semanas, puede causar deformidad en su embrión, en su producto de embarazo. Las micotoxinas son producidas en los alimentos caseros y son por ejemplo, aquellos alimentos que son contaminados por los hongos y los vemos con un crecimiento algodonoso, como en alguna vez lo hemos visto en pan, tortilla, tomates, plátanos. Ese, ese crecimiento de algodón, llámese color blanco, verde o negro, es crecimiento de hongos, de lo que conocemos como moho, y eso es lo que produce las toxinas de los hongos. Ahora bien, como lo vamos a mencionar más adelante, una desventaja que tiene estas micotoxinas es que son termoestables o termoresistentes, ya que estas se destruyen a unas temperaturas mayores de 200 grados, pero por ejemplo una tortilla no la vamos a someter a 200 grados centígrados porque si lo hacemos, obviamente sus propiedades organolépticas se van a modificar severamente. Por lo tanto, cuando se elaboran productos de semillas o de granos nacidos, entre comillas, como por ejemplo maíz nacido, como lo conocemos popularmente en nuestro medio, o trigo nacido, hacemos pan o tortillas de ese producto que está contaminado, aún sufriendo el procesamiento de estos granos, la toxina sigue activa y posteriormente puede producirnos daño. Por lo tanto, se recomienda que todo alimento que esté con crecimiento algodonoso, es decir, sugestivo de hongos, se descarte.
se descarte y ni siquiera se dé como alimentos a los animales, porque cuando los animales consumen, por ejemplo, las vacas consumen alimentos contaminados con micotoxinas, ellos ingieren las micotoxinas y posteriormente estas aún son transferidas a la leche que éstas producen. Por lo tanto, si nosotros le damos de comer alimentos nacidos o contaminados con hongos a las vacas y éstas lo consumen y posteriormente nosotros extraemos la leche de esta misma vaca, pues nosotros vamos a estar consumiendo leche con micotoxinas. Por lo tanto, ni siquiera es recomendable eh, darle de comer a los animales con este tipo de productos. Lo mejor es descartarlos. Pues la prevención, en cuanto a la prevención podemos decir que las materias primas deben de conservarse adecuadamente. Obviamente la capacitación del personal que manipula los alimentos es indispensable. Las buenas prácticas de manufactura nunca deben de faltar. Existen toxinas que son termoestables, pero siempre se deben de calentar los alimentos para matar las células vivas, es decir, las células vegetativas, aquellas que no son esporuladas, aquellas bacterias que todavía no han producido las toxinas, pueden eliminarse a través del calor. Por lo tanto, calentar los alimentos puede prevenir la contaminación de toxinas porque vamos a destruir las bacterias que están presentes y obviamente refrigerar los alimentos a una temperatura adecuada. Por si el alimento ya está contaminado con bacterias, pues enlentece su metabolismo. Entre más baja es la temperatura, como lo mencionábamos previamente, y más se va a tardar la bacteria en producir la toxina y menos posibilidades de intoxicarse. Hablando un poco sobre el Clostridium botulinum, esta es una bacteria en forma de bacilo gram negativo anaeróbico esporulado, y precisamente por ser anaeróbico se encuentra en productos enlatados y empacados al vacío. Soportan temperaturas de entre 100 a 115 grados por varias horas, por lo mismo que son esporulados, y produce una toxina muy potente que causa una enfermedad conocida como botulismo. Esta es una neurotoxina muy letal y con dosis pequeñas puede causar tremendo daño. A una concentración de 1 nanogramo por kilo de peso es suficiente como para provocar daños letales en una persona. Tenemos como por ejemplo un botulismo infantil, es una de las variedades del botulismo que se adquiere o se desarrolla por la ingestión de esporas. Precisamente el botulismo infantil está muy relacionado con la ingesta de miel artesanal en personas que viven en zonas rurales. Tradicionalmente existen creencias populares que, por ejemplo, el consumo de miel cuando una persona padece del hígado es efectiva, cuando sabemos que clínicamente no causa absolutamente ningún beneficio, y lo único que estamos es exponiendo a la persona a que pueda adquirir alguna enfermedad. ¿Por qué ponemos de ejemplo la miel? Puesto que la miel tiene una fecha, es el alimento que tiene una fecha o la fecha más larga de vencimiento dentro de nuestros alimentos de consumo diario, y por lo tanto es un alimento que al ser contaminado con esporas de esta bacteria, de Clostridium botulinum, va a tener el tiempo suficiente como para producir suficiente toxina en este alimento. Los tipos de toxina del Clostridium botulinum es
Están la A, B, C, D, E y F. Como mencionábamos previamente, todos crecen en medios anaeróbicos, específicamente en alimentos enlatados, pero aquellos alimentos enlatados averillados que tienen alguna señal, que han sido maltratados, que tienen abolladuras y están oxidados, y alimentos empacados al vacío, obviamente empacados inadecuadamente o con bajo control de calidad, con malas prácticas de manufactura. Vemos muy brevemente cómo es que se produce un botulismo en una persona que ha consumido la toxina botulínica. Al final, quizás lo más importante es señalar que se produce una parálisis. Por lo tanto, lo más peligroso es que esta parálisis se va a producir a nivel de los músculos respiratorios. Obviamente los músculos respiratorios son quizás en este caso los más importantes, porque lo que va a suceder es que estos músculos van a quedar sin estímulo bioeléctrico de parte de nuestros nervios. Por lo tanto, al no haber estímulo bioeléctrico, pues obviamente no van a funcionar y no van a mover lo que es la caja torácica, y el paciente va a morir de un paro respiratorio. Vemos a continuación un ejemplo de la fisiopatología, de cómo se produce exactamente la parálisis por medio de la toxina botulínica. En condiciones normales tenemos una placa neuromotora en la cual existe un nervio con una secreción normal de acetilcolina que va a producir una excitación en una fibra muscular. Cuando hay presencia de la toxina botulínica, esta está compuesta por dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B, la cual la subunidad B va a actuar como anclaje, y esta se va a adherir a las terminales neuromotoras o la terminal nerviosa, y la subunidad A es la que se va a encargar de inhibir la liberación de acetilcolina, y al no haber liberación de acetilcolina, pues no va a haber una excitación de la fibra muscular estriada, y por lo tanto esta va a permanecer en permanente relajación, y ese es el peligro que existe, que esto suceda a nivel de los músculos respiratorios, y obviamente la persona pueda morir de un paro respiratorio. Esto al final decimos que lo que va a producir es la falta de excitación, conduce a una parálisis flácida. ¿Cuál es el hábitat del Clostridium botulinum? En primer lugar, en los suelos tierrosos, principalmente si hay presencia de estiércol, pues predispone más a su presencia. Las aguas cloacales, en las plantas y ciertos tipos de mariscos. ¿Cuáles son los tipos de botulismo que existen o los que se conocen? Existe, pues el más común es el botulismo de origen alimentario, que puede empezar con los síntomas aproximadamente a las 2 horas. El botulismo infantil o pediátrico, pues siempre es un botulismo de origen alimentario, pero específico en los niños. Y aquí vamos a encontrar la toxina botulínica de tipo A y de tipo B. Y aclarando de que la tipo A tiene subunidad A y B,
La toxina de tipo B tiene la subunidad A y B también. Todas las toxinas botulínicas que mencionamos, desde la A hasta la F previamente, todas tienen la subunidad A y B. Y el botulismo infantil o pediátrico es el que se relaciona más con el consumo de la miel en los niños. Un botulismo oculto, pues cuando desconocemos el tipo de alimento que nos ha causado la intoxicación. También esta puede entrar por heridas, puede haber un botulismo por heridas en la piel, y el adquirido de forma inadvertida, que es el que se conoce como iatrogénico o accidental. Decimos iatrogénico o entenderse por iatrogenia es cuando se realiza un procedimiento médico con fines para sanar a una persona, y en lugar de sanarse pues se presentan complicaciones. Por lo tanto, esto se ve muy frecuentemente cuando personas sin experiencia realizan la administración de lo que conocemos en nuestro medio, un producto para estética que se conoce como Botox. El Botox es precisamente toxina botulínica que se aplica en las arrugas de la cara para las personas que les incomoda ver este tipo de expresión en sus rostros. Entonces se administra Botox, que viene de la toxina botulínica, solamente que es una toxina purificada, obviamente, y se administra a concentraciones adecuadas en sitios estratégicos y principalmente por personas altamente entrenadas en esta técnica. Pues para que exista la enfermedad debe de haber la ingesta de alimentos con esporas, porque la toxina se produce dentro del cuerpo, por lo tanto es una toxicoinfección. La A y la B, esta toxina de tipo A y B se relaciona o se encuentra más frecuentemente en los vegetales que se consumen crudos y son más difíciles de destruir, y la toxina de tipo E es la que se encuentra específicamente en los mariscos. En cuanto a la prevención, pues principalmente es controlar la temperatura de los alimentos con pH bajo, que son los que principalmente se conservan en medios anaerobios, pues que obviamente entre más bajo el pH, menos presencia de oxígeno va a tener el alimento. Y nada más como conocimiento de cultura general, el tratamiento de esta enfermedad va a ser la antitoxina botulínica. Vemos un ejemplo de cómo se administra el Botox en dermatología, o las personas que se dedican a la estética humana. Podemos ver en este ejemplo cómo esta persona tiene múltiples arrugas en su cara, y a la administración del famoso Botox pues obviamente hay una mejoría evidente en los tres casos, solamente que esto debe de ser administrado, como decíamos, con una experticia muy alta. No cualquier persona se puede dedicar a esto. Pues vemos el ejemplo claro que mencionábamos, la administración de miel artesanal en niños con diferentes creencias, y en los alimentos enlatados que están abollados u oxidados o maltratados, pues son una fuente potencial de botulismo. Ahora bien, hacemos la aclaración que un alimento enlatado, aunque su fecha de vencimiento ya haya sido sobrepasado, el alimento siempre va a estar en condiciones estériles siempre y cuando el alimento no esté, el empaque, perdón, no esté maltratado. Si tenemos, por ejemplo, una lata de melocotón en almíbar
que venció hace 6 meses aproximadamente o 9 meses, ese alimento siempre va a estar en condiciones estériles. Lo que pasa es que las propiedades organolépticas se van a modificar. Puede ser de que ya el alimento, la textura ya no sea la misma, o las azúcares se hayan precipitado, o cualquier otro tipo de modificación en el alimento. Sin embargo, siempre va a estar en condiciones estériles y daño no nos va a causar, solamente que sus propiedades organolépticas van a estar modificadas. Pero si este alimento este empaque está maltratado, está con golpes o en el peor de los casos está oxidado, definitivamente, aunque su fecha de vencimiento no la hayamos sobrepasado, es de descartar este tipo de alimento enlatado. Vemos nuevamente cómo se puede producir el botulismo. Se los dejo para que ustedes lo puedan revisar con un poquito más de detalle. Es una información muy básica que me pareció muy interesante, la cual les puede servir para cultura general, ya que un profesional de nutrición o en la nutrición, pues no solamente se encarga de hacer dietas, también en algún momento, aparte de diseñar las dietas, pues se puede dedicar a la manipulación de alimentos, y creo que esta información básica es lo mínimo necesario que una persona puede o debe de conocer. La Escherichia coli o 157H7, también conocida como la productora de toxina Chiga o Escherichia coli enterohemorrágica. Pues como ya sabemos, las bacterias que son bacilos gram negativos, en su gran mayoría las enterobacterias, poseen en su superficie ciertos determinantes antigénicos que nos sirve para poder clasificarlos, como ya los conocemos: el antígeno O, que es el somático, el antígeno H, que es el flagelar, y el antígeno K, que es el capsular. Dependiendo del tipo de antígeno o determinante antigénico que estos posean, así se van a ir clasificando las enterobacterias. En este caso, vamos a hablar sobre la O157H7, que es el antígeno somático 157 con el antígeno flagelar H7. Esta pues produce unas citotoxinas similares a la toxina de la Shigella dysenteriae. Tiene una distribución mundial y adquiere su virulencia a través de inoculación por virus bacteriófagos. ¿Cuál es su importancia? La mayoría de las cepas de Escherichia coli son inofensivas, puesto que son parte de nuestra microbiota intestinal. Sin embargo, algunas de ellas, como la Escherichia coli productora de toxina Shiga, pueden causar graves enfermedades a través de los alimentos, como por ejemplo la carne cruda de res o muy poco cocida, la leche cruda, hortalizas, semillas germinadas crudas y obviamente que estén contaminadas. ¿Qué es lo que nos va a producir? Son dos complicaciones médicas, una más importante que la otra: la colitis hemorrágica, en el cual vamos a tener cólicos abdominales fuertes. En algunos casos va a existir fiebre y una diarrea con altos contenidos de sangre, y en el peor de los casos un síndrome urémico hemolítico, en el cual existe una destrucción masiva de glóbulos rojos
hay una falla renal y se puede producir la muerte, obviamente, lo cual es casi seguro. En cuanto al Bacillus cereus, este es un bacilo muy poco frecuente, pero lo cual en algunos momentos nos ha producido dolores de cabeza en ciertos brotes que ha provocado a nivel mundial. Esta es una bacteria gram positiva, productora de esporas y formadora de toxinas termoestables. Puede ser transmitida al ser humano a través de alimentos contaminados. Su reservorio son las personas principalmente. Lo podemos encontrar en suelos, agua, polvo, en la vegetación, al aire ambiente y principalmente en cereales como por ejemplo el arroz. El arroz frito, el arroz que tiene mucho tiempo de haberlo cocinado, aproximadamente después del cuarto a quinto día de tenerlo guardado, lo ideal es mejor descartarlo. Siempre se recomienda hacer el arroz casero en pequeñas porciones porque el arroz es uno de los alimentos o el alimento por el cual el Bacillus cereus tiene mayor predilección. Por lo tanto, se le ha apodado como la bacteria del arroz. En cuanto a su vía de transmisión, se puede transmitir a las personas a través del consumo de alimentos contaminados por falta de higiene e inadecuadas prácticas de cocinado y conservación. Principalmente vamos a resaltar la conservación porque los alimentos después de cocinados siempre deben de permanecer tapados, porque si un alimento lo cocinamos y lo dejamos destapado, principalmente el arroz, se puede, aunque esté caliente, puede ser contaminado por las esporas de Bacillus cereus. Recordemos que esta es una bacteria esporulada y por lo tanto la temperatura de cocción del arroz no es suficiente para destruir esta bacteria. Por lo tanto, aunque el arroz esté caliente, esté terminado, pero si lo dejamos destapado, puede ser contaminado con estas esporas y posteriormente, cuando baje la temperatura del alimento, empezar a producir la toxina. Por lo tanto, los alimentos, aunque estén calientes, siempre debemos de conservarlos tapados. Mencionábamos que existen dos vías de transmisión principal y la número uno puede ser la contaminación cruzada, es decir, en las fases posteriores de la transformación de los alimentos y en la preparación y conservación de los alimentos en el hogar. Y dos, a través de las personas. Los manipuladores de alimentos pueden ser portadores de bacillus, de forma que al preparar los alimentos sin tener en cuenta unas buenas prácticas de higiene y conservación, contaminan los alimentos. En cuanto a las micotoxinas o las micotoxicosis, que es el nombre de la enfermedad, podemos mencionar su importancia, puesto que algunas son cancerígenas, por no decir quizás aproximadamente el 80% de ellas pueden producir cáncer en el hígado, y algunos ejemplos de hongos que son productores de micotoxinas es el Aspergillus flavus, entre otras especies de Aspergillus, Fusarium especie y Penicillium especie. ¿En qué alimentos se encuentran? La principal vía de exposición de las micotoxinas son los cereales, las harinas y los productos elaborados a partir de ellos, como por ejemplo pan, productos de panadería, pastelería, bollería, entre otros. Pero también se encuentran en los frutos secos, leche,
y derivados lácteos, principalmente las aflatoxinas. Hacemos la aclaración en este momento que las micotoxinas se dividen en varios subtipos. Adelantándome un poco, las aflatoxinas es una micotoxina, pero se le denomina aflatoxina por el tipo de hongo que la produce. La aflatoxina la produce el Aspergillus flavus, de ahí su nombre de flavus, aflatoxina. Existe otro hongo que se llama, cuya especie es Ocraceus, por eso es que se llama ocratoxina. Por lo tanto, según en algunas de las micotoxinas, según el hongo que la produce, en algunos casos así es el nombre que se le otorga. Vemos un resumen de cada una de las micotoxinas, donde tenemos las aflatoxinas, la B1, B2, G1, G2 y M1. El hongo productor en este caso es el Aspergillus flavus, por eso se llama aflatoxina. Tenemos el Aspergillus ocraceus, que es el que produce las ocratoxinas, y las demás micotoxinas con sus respectivos efectos tóxicos y los alimentos implicados. Si podemos ver, dentro de las dos más principales tenemos las aflatoxinas y las ocratoxinas. Quizás en estas dos nos vamos a enfocar. Son hepatotóxicas, es decir, que son tóxicas para el hígado, para el sistema inmunológico, y son teratogénicos, lo que significa que puede provocar deformación en el feto cuando está intraútero, obviamente. En caso de las ocratoxinas, esta es tóxica para el riñón, sistema inmunológico, es teratogénica, mutagénica, embriotóxica y produce trastornos neurológicos. Y dentro de los alimentos implicados, por lo general son alimentos secos, la mayoría de veces, y de origen, que tengan un origen de frutas o de semillas, por ejemplo, como es el maíz, arroz, cacahuetes. Podemos ver zumo de uvas, vino, cerveza. Entonces, si estos productos son elaborados a partir de granos contaminados, seguramente siempre va a arrastrar la micotoxina, pues, y producir una intoxicación indirecta. Dejo para ustedes una información sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de España, que ellos tienen a bien tener un apartado de intoxicaciones alimentarias, donde mencionan los agentes etiológicos, los alimentos a considerar y cuáles son las buenas prácticas en el hogar que nosotros debemos de tener para poder prevenir, y principalmente cuál es el efecto que estos van a producir en el cuerpo humano. Tenemos como por ejemplo la información de Staphylococcus aureus, que es un productor de enterotoxina, el Clostridium botulinum, los alimentos a considerar, lo que mencionábamos previamente, alimentos empacados al vacío, embutidos, obviamente empacados al vacío, y algunos otros tipos de alimentos, lo que puede provocar en la persona, y siempre las buenas prácticas en el hogar. Me parece una información muy adecuada para ustedes que van a estar en constante contacto tanto como con los alimentos como los utensilios para preparar los alimentos. Tenemos las aflatoxinas en general y la información de Bacillus cereus.
Finalmente tenemos la Escherichia coli o 157H7, que es no es la más importante, es una de las más importantes, sin embargo es una de las que más problemas nos da cuando hablamos de contaminación de alimentos o intoxicación alimentaria. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y cualquier duda que tengan al respecto, dejo con ustedes la bibliografía y el respectivo foro que se va a aperturar en el campus virtual para todas las dudas que ustedes tengan respecto al tema. Muchísimas gracias.